En Navidad, mis padres vendieron mi Tesla y vaciaron mis ahorros para mi hermana. Me obligaron a ser su aval o irme. Me marché sin discutir. Cuando encontraron la nota que dejé, el pánico se desató. Mi hermana está aterrada. Me llamo Mariana y la mañana de Navidad descubrí exactamente cuánto valía yo para mi familia. No hubo gritos, ni platos rotos, ni colapsos dramáticos, solo mi mamá limpiándose las manos en su delantal festivo, volteándose hacia mí como si me pidiera que le pasara la sal. Vendimos tu Tesla, dijo. Y vaciamos tus ahorros. Tu hermana necesita el enganche para su departamento. Un segundo después, mi papá me puso un papel en la mano, con una voz baja y fría que nunca le había escuchado antes. Firma como su aval, dijo. O puedes ir buscando otro lugar donde vivir. Nadie preguntó cuántos turnos dobles había trabajado para comprar ese auto. Nadie mencionó las noches en las que llegaba medio dormida del trabajo mientras mi hermana dormía hasta el mediodía. No dijeron gracias. Ni siquiera pidieron perdón. Era como si mi trabajo, mi dinero y mi futuro siempre les hubieran pertenecido en secreto. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no fue el tipo de ruptura que explota. Fue silencioso. No discutí. No lloré. No les di el espectáculo para el que claramente se estaban preparando. Doblé el papel una vez, lo metí en mi bolsillo, subí las escaleras y empecé a empacar. Si mis propios padres podían tratarme como un cajero automático con patas, entonces este lugar ya no era mi hogar. Salí de esa casa sin firmar nada. Dejé atrás mucho más de lo que ellos creían. Al día siguiente, encontraron la nota que dejé en la mesa de la cocina. Ahora, mi hermana está perdiendo la cabeza, y tiene una muy buena razón para estarlo. Antes de contarles qué decía realmente esa nota y cómo todo comenzó a desmoronarse, quédense conmigo. Si alguna vez han sentido que su familia eligió a alguien más por encima de ustedes, escuchen con atención. Suscríbanse y díganme en los comentarios qué hubieran hecho en mi lugar. Porque mi venganza no comenzó con un grito. Comenzó con una pluma. El aire frío me golpeó la cara en cuanto salí, pero aún se sentía más cálido que la cocina de la que acababa de escapar. Crucé la calle sin ver realmente las decoraciones ni la nieve falsa en los escaparates. Mi cerebro zumbaba demasiado fuerte. Terminé en la pequeña cafetería a unas cuadras de distancia, a la que solía ir después de los turnos tarde. El barista me reconoció y sonrió, pero esta vez no tuve energía para devolverle la sonrisa. Pedí lo primero que salió de mi boca y me hundí en un asiento de la esquina. El papel de aval sin firmar seguía arrugado en mi puño. Por un minuto, solo lo miré fijamente. Mis padres realmente pensaron que podían amenazarme para que firmara mi futuro en plena mañana de Navidad. ¿Firmarías algo así solo para mantener un techo sobre tu cabeza? ¿Te quedarías en una casa donde tus ahorros pueden desaparecer de la noche a la mañana porque la familia es lo primero? ¿O te irías como hice yo? Cuando mis manos finalmente dejaron de temblar, saqué mi teléfono. La primera notificación en la parte superior de la pantalla hizo que se me cayera el estómago a los pies. La contraseña de su banca en línea ha sido cambiada exitosamente. Yo no había cambiado nada. Mis dedos volaron sobre la pantalla. Y después de una llamada de pánico al banco, la verdad salió a la luz. Alguien había iniciado sesión en mi cuenta la noche anterior desde la dirección IP de mi casa. Mi sorpresa de Navidad había sido planeada mucho antes de que yo despertara. La ira quemó a través del shock. Esto no era solo ayudar a mi hermana. Esto fue calculado. Habían actuado a mis espaldas, cambiado mi contraseña y transferido el dinero como si nada. Y de repente, ese papel en mi mano se sintió menos como un simple favor familiar y más como un arma cargada. Abrí una nota nueva en mi teléfono de la misma manera que siempre hacía cuando el trabajo me estresaba. Pero en lugar de desahogarme sobre clientes molestos o fechas límite ajustadas, escribí todo. Fechas, montos, la hora en que recibí el correo del banco, lo que dijo mi mamá, lo que amenazó mi papá. Incluso escribí las palabras exactas que usaron: firma como su aval o busca otro lugar donde quedarte. Si alguien alguna vez intentaba llamarme dramática, quería pruebas de que no estaba inventando nada de esto. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que tu cerebro pasa de ¿por qué me está pasando esto a mí? A está bien, si quieren jugar a este juego, aprenderé las reglas mejor que ustedes?
Eso es exactamente lo que pasó mientras me sentaba allí con mi té chai enfriándose. Trabajaba en una startup tecnológica. Sabía sobre huellas digitales, direcciones IP y lo feas que podían ponerse las cosas cuando había dinero y firmas de por medio. Si mis padres querían tratarme como una billetera andante, yo podría tratar esto como un caso legal. Redacté un correo electrónico al banco aclarando que no había autorizado ninguna transferencia y que no actuaría como aval para ningún préstamo o departamento asociado con mi hermana. Adjunté capturas de pantalla, anoté los horarios exactos, todo. Mis dedos se detuvieron sobre el botón de enviar por un largo momento. ¿Realmente iba a llevar esto tan lejos? ¿Realmente iba a convertir a mis propios padres en sospechosos en lugar de salvadores? Pero entonces vi la línea en mi resumen bancario, la cantidad total drenada de mis ahorros. El número representaba años de vacaciones saltadas, almuerzos baratos y decirme no a mí misma para poder finalmente decir sí a un futuro estable. Ese fue el momento en que mi culpa finalmente murió. Presioné enviar. Luego, por primera vez ese día, sonreí. Esa noche, regresé a la casa una última vez mientras dormían, empaqué el resto de mis cosas y dejé una breve nota escrita a mano en el centro de la mesa de la cocina donde no pudieran perderla de vista. No expliqué todo. Solo elegí una frase que dolería de una manera que no veían venir. A la mañana siguiente, esa nota sería lo primero que verían, y la razón por la que mi hermana empezó a volverse loca. Mi nuevo cuarto era apenas lo suficientemente grande para una cama, un escritorio y un armario barato que rechinaba cada vez que lo abría. Pero era el primer espacio en mi vida que realmente se sentía mío. Nadie podía abrir la puerta sin mi permiso. Nadie podía vaciar mis cajones o mi cuenta bancaria llamándolo ayudar a la familia. El olor a pintura fresca se mezclaba con fideos instantáneos y café barato. Y de alguna manera, esa combinación se sentía más honesta que la canela y el pino jamás lo fueron. Dormí allí esa primera noche, casi esperando que mi teléfono explotara con mensajes. Cuando finalmente lo revisé a la mañana siguiente, mis notificaciones eran una tormenta. Llamadas perdidas de mamá, papá y el teléfono de casa. Una cadena de mensajes de texto de un número desconocido que sabía en el fondo que pertenecía a mi hermana. Y un correo electrónico del banco con el asunto, urgente, actividad de cuenta bajo revisión. Los mensajes de la familia se mezclaban todos. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar de esto. ¿Qué se supone que significa esta nota? Y mi favorito, de mi papá, así no es como los adultos resuelven los problemas. ¿En serio? Los adultos resuelven problemas robando los ahorros de sus hijos y amenazándolos con echarlos de la casa en Navidad. ¿Te sentirías culpable por alejarte de eso? ¿O te sentirías aliviada de finalmente ver a las personas por quienes realmente son? La nota que dejé en la mesa decía solo una línea: ya hablé con el banco y reporté las transferencias y el documento de aval. No firmen nada en mi nombre otra vez. Eso era todo. Sin amor, sin feliz Navidad, nada. Solo una frase que les decía que habían cruzado una línea que no podían fingir que era un error de comunicación. Alrededor del mediodía, me arrastré para encontrarme con Leo cerca del parque por nuestra oficina. Leo había sido mi amigo del trabajo por años, el tipo de persona que recordaba el pedido de café de todos y podía leer errores en el código como si fueran chismes de revista. Cuando vio mi cara, no preguntó qué pasaba. Solo dijo: dime a quién tengo que odiar, y me dio un café. Le conté todo. Como mis padres habían cambiado mi contraseña bancaria, vaciado mis ahorros, vendido mi auto e intentado forzarme a firmar como aval. Incluso le mostré el correo del banco. Su expresión pasó del shock a la furia. Hicieron todo eso sin tu consentimiento, Mariana. Eso no es solo un desastre. Eso es potencialmente criminal. Escuchar a otra persona llamarlo por lo que era hizo que algo hiciera clic en mi pecho. No era solo yo siendo demasiado sensible. No era yo siendo dramática. Estaba mal. Mira, dijo Leo, inclinándose. No tienes que llevarlos a la corte mañana. Pero tampoco tienes que acostarte y dejar que te pasen por encima. Has estado cargando a todos durante años. ¿Cuántas vacaciones te saltaste para tirar dinero en sus emergencias? Demasiadas, respondí. Podía listarlas como estaciones del año. Cumpleaños que pasé trabajando.
Fines de semana que pasé poniéndome al día con fechas límite para poder cubrir solo una cosa más en casa. Más tarde esa semana, Gaby vino a ver mi nuevo cuarto. Paseó la mirada por el pequeño espacio y asintió con aprobación. Honestamente, te queda bien. Nuevo comienzo, armario feo y todo. Cuando le conté sobre la nota y el correo del banco, no me dijo que había ido demasiado lejos. Solo preguntó, ¿qué quieres que sientan? ¿Vergüenza? ¿Miedo? ¿O solo quieres que paren? Era una pregunta simple, pero caló hondo. ¿Qué querrías si las personas que te criaron robaran tu futuro y esperaran que sonrieras al respecto? ¿Crees que la venganza se trata de hacerlos sufrir o de finalmente elegirte a ti misma? En los días que siguieron, me volqué en el trabajo. Programar código era más fácil que pensar en la Navidad. Con cada error que arreglaba, sentía que era un poco más una persona de nuevo, y un poco menos una línea de crédito con latidos. Aún así, por la noche, las notificaciones seguían llegando. Los mensajes de mi mamá se volvían más largos, llenos de medias disculpas y medias excusas. Los de mi papá se volvían más cortos y afilados. Los de mi hermana venían en ráfagas, pánico, prepotencia, silencio, pánico otra vez. Y entonces, una tarde, mientras estaba sentada en mi cama con mi laptop abierta, otro correo del banco aterrizó en mi bandeja de entrada. La línea de vista previa hizo que mi corazón diera un vuelco, no de miedo esta vez, sino con algo más agudo. Con respecto a su reporte, hemos congelado temporalmente. Hice clic para abrirlo y mientras leía el resto, la forma de mi venganza finalmente se enfocó. El correo del banco era corto, formal y devastador. Pero no para mí. Confirmaban que habían congelado la cantidad disputada, marcado las transferencias para investigación y puesto una retención en cualquier solicitud de préstamo que me listara como aval hasta que todo se aclarara. En términos simples, el brillante departamento nuevo de mi hermana estaba en pausa y mi firma de aval era oficialmente radioactiva. Miré la pantalla, imaginando a mis padres y a mi hermana sentados en alguna oficina pulida sonriéndole a un oficial de préstamos justo hasta que él mencionara que había un problema con el aval. Me pregunté si la sangre se le fue de la cara primero a mi papá o si fue mi mamá quien empezó a tartamudear. ¿Vengativo? Quizás. ¿Honesto? Definitivamente. Unas horas después, mi mamá me escribió, ¿podemos vernos para un café? Solo nosotras. Por favor. Gaby y Leo me dijeron lo mismo con diferentes palabras, ve, pero no vayas sola. No físicamente, pero mentalmente. Así que, antes de salir de mi pequeño cuarto, abrí la aplicación de grabadora de voz en mi teléfono y lo deslicé en el bolsillo de mi chaqueta. No iba allí a gritar ni a rogar. Iba por claridad, tal vez incluso por ventaja. El café que eligió mi mamá era demasiado familiar. Era el que solíamos visitar después de la escuela cuando me decía que yo era la responsable, el buen ejemplo, el futuro de la familia. Es gracioso lo rápido que futuro se convirtió en fuente de financiamiento. Ella ya estaba sentada cuando llegué, con las manos envueltas alrededor de una taza de la que no estaba bebiendo realmente. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Mariana suspiró, levantándose a medias de su silla como si no estuviera segura de si se le permitía abrazarme. ¿Te ves cansada? Me pregunto por qué dije, sentándome frente a ella. Mi voz sonaba más fría de lo que me sentía. Por dentro, era un desastre de ira, dolor y esa pequeña parte sobrante de mí que todavía quería que mi madre me eligiera a mí por una vez. Cariño, sobre la Navidad. Comenzó. No lo llames Navidad, la interrumpí. Llámalo lo que fue. Una reunión donde tú y papá anunciaron que habían vaciado mis ahorros y vendido mi auto sin permiso, y luego amenazaron con echarme si no firmaba mi futuro. Ella se estremeció ante la palabra la amenazaron. No lo dijimos así, susurró. Estábamos desesperados. Tu hermana. Ella necesitaba ayuda. El propietario subió la renta. El mercado es una locura. Pensamos que entenderías. ¿Entender qué? Pregunté. ¿Que mis años de trabajo son solo cambio suelto para su hija favorita? ¿Que mi consentimiento no importa siempre y cuando puedan inventar una historia lo suficientemente triste? Su boca tembló. Sabes que a tu hermana siempre le ha costado más que a ti. No es tan enfocada.
Toma malas decisiones. Solo querían darle una oportunidad robando la mía, dije en voz baja. ¿Siquiera dudaron antes de entrar a mi cuenta? Pensaron solo una vez, tal vez deberíamos preguntarle a Mariana primero, o fue más fácil asumir que los perdonaría como siempre hago. El silencio se instaló entre nosotras como una tercera persona en la mesa. Esta era la parte donde ella usualmente le daba la vuelta. Se hacía la víctima. Me decía lo difícil que era ser padre, como yo no entendía los sacrificios que hacían. Me preparé para ello. En cambio, susurró, sé que lo que hicimos se ve mal en papel, pero somos familia. Pensamos que firmarías. Nunca pensamos que nos reportarías. Sus ojos se llenaron de algo entre miedo y acusación. El banco llamó a tu padre. Congelaron el dinero. Están haciendo preguntas. ¿Realmente quieres arrastrar a tus propios padres a problemas legales? ¿Alguna vez has notado cómo las personas que te lastiman aman hablar de familia solo cuando tienen miedo de las consecuencias? Si tus padres drenaran tu cuenta y esperaran lealtad ciega, ¿los protegerías de las repercusiones o dejarías que las sintieran? Yo no los arrastré a ningún lado, respondí. Ustedes caminaron hacia allá cuando cruzaron la línea. Yo solo encendí la luz. Ella tragó saliva con dificultad. El préstamo de tu hermana podría caerse. El depósito. No podemos recuperarlo si el banco cancela todo. Está aterrorizada. Dice que no puede dormir. Está llorando toda la noche. ¿Eso es lo que querías? Pensé en eso por un largo segundo. ¿Quería que sufriera, o solo quería que finalmente entendiera que yo ya no era su red de seguridad? Lo que quería, dije lentamente, era que me trataran como a una hija, no como a una tarjeta de crédito con pulso. Si sus elecciones ahora les cuestan dinero, eso no es venganza. Eso son matemáticas. Mi mamá se secó los ojos. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Por favor, Mariana, dile al banco que fue un malentendido. Firma los papeles. Te pagaremos. Casi me río. Nunca me habían pagado nada. Ni los pagos del auto con los que ayudé cuando papá estaba sin trabajo. Ni las facturas médicas que cubrí silenciosamente. Ni los incontables, te lo devolvemos el próximo mes, que se convirtieron en silencio. ¿Quieren arreglar esto?, pregunté. Empiecen por admitir exactamente lo que hicieron. Digan las palabras en voz alta. Me miró como si le estuviera pidiendo que saltara de un precipicio. Usamos tus ahorros para ayudar a tu hermana, murmuró. Y, presioné. Y vendimos tu auto, continuó, con la voz quebrándose. Sin tu consentimiento, cambiamos tu contraseña bancaria. Te obligamos a elegir entre firmar como aval o irte. Mis dedos se cerraron en puños dentro de mi chaqueta. La grabadora en mi bolsillo capturó cada sílaba. Gracias, dije. Ahora puedes enviar esa oración exacta al investigador del banco cuando vuelvan a llamar. Su cabeza se levantó de golpe. Mariana, por favor. Pero esta vez, su pánico no me tocó de la manera que solía hacerlo. La reunión terminó sin un abrazo, sin una solución, solo una promesa. Le dije que pensaría si descongelar los fondos o no. Nunca prometí que diría que sí. Mientras salía del café, la cara de mi mamá se quemó en mi memoria. Ojos llenos de miedo, manos temblando alrededor de su café intacto. Detrás del miedo, por primera vez, vi algo más. La realización de que yo ya no iba a ser su plan de respaldo. Lo que no sabía aún era que mientras mi mamá lloraba en un café, mi hermana ya estaba planeando un tipo diferente de ataque en línea. Y estaba a punto de descubrir que Internet ama a un villano familiar. Un par de días después de la reunión del café, estaba tirada en mi cama rechinante, navegando en mi teléfono, tratando de distraerme con vídeos tontos. Entonces lo vi. Una publicación de mi hermana en Instagram que hizo que mi sangre hirviera y mis labios se curvaran en una sonrisa amarga al mismo tiempo. Era una foto de ella, mi mamá y mi papá frente al árbol de Navidad, todos arreglados, con las caras brillando con filtros navideños y nieve falsa. La descripción decía: algunas personas olvidan lo que significa la familia. Por suerte, todavía tengo a los que se quedaron. Familia primero, agradecida. Los comentarios llegaban. Qué linda, nena. La familia sobre todo.
¿Quién necesita negatividad cuando tienes esto? Negatividad. Esa era yo ahora. Negatividad. No la cuenta bancaria vacía. No el auto robado. No la manipulación. Solo la única persona que finalmente dijo no. Díganme honestamente, si vieran a su familia publicar una foto así después de traicionarlos, ¿cómo se sentirían? ¿Lo ignorarían, los bloquearían y seguirían adelante? ¿O algo dentro de ustedes susurraría, no, no tienen derecho a escribir la historia así? Tomé una captura de pantalla, luego otra cuando mi hermana respondió al comentario de alguien con, la verdadera familia aparece cuando importa, no cuando hay dinero de por medio. El descaro casi me hizo reír. El dinero era literalmente la única razón por la que algo de esto estaba sucediendo. Mis mensajes directos comenzaron a llenarse después. Amigos y primos me enviaron la publicación con emojis de ojos muy abiertos. Algunos preguntaron, ¿estás bien? Una prima escribió, tu hermana dijo que los abandonaste por un pequeño malentendido. ¿Es verdad? Un pequeño malentendido. En lugar de responder, hice algo que nunca había hecho antes. Conté mi lado primero. Abrí una nueva cuenta anónima y publiqué una historia larga y detallada en un subreddit y algunos foros que sabía que amaban el drama familiar desordenado. No dije nombres ni ubicaciones. Solo expuse los hechos, la mañana de Navidad, el auto, el cambio de contraseña, las amenazas, la nota, la investigación bancaria. Hice una pregunta simple al final, si fueras yo, ¿los perdonarías o dejarías que las consecuencias siguieran su curso? Las respuestas fueron brutales y validantes. Miles de extraños opinaron. Llamaron a mis padres ladrones, manipuladores, abusadores emocionales. Llamaron a mi hermana titulada y malcriada, una bandera roja andante. Más importante aún, me llamaron cuerda por irme. Mientras esta tormenta se gestaba en línea, Gaby sugirió un viaje de fin de semana a las montañas. Necesitas distancia, dijo. Y wifi. Podemos gritar al respecto juntas desde una cabaña si tenemos que hacerlo. Así que reservamos un lugar barato, tiramos ropa en las maletas y nos pusimos en camino. En el viaje de ida, mi teléfono zumbó sin parar. Mi hermana finalmente escribió, ¿qué le dijiste al banco? Dicen que hay una investigación. Mi préstamo está en espera. Arréglalo. Arréglalo. No, por favor. No. Lo siento. Justo el mismo comando que siempre había usado cuando la rescataba de decisiones estúpidas. Escribí y borré 3 respuestas diferentes antes de decidirme por la verdad. Les dije exactamente lo que pasó. Ella explotó. Estás arruinando mi vida. Estás haciendo esto por celos. Siempre odiaste que mamá y papá trataran de ayudarme. ¿En serio vas a dejar que un departamento se caiga por dinero? Miré fijamente ese último mensaje por mucho tiempo. ¿Por dinero? Como si no se tratara también de respeto, límites, consentimiento y decencia básica. Como si no se tratara de cada vez que me dijeron que entendiera mientras me usaban como red de seguridad. No respondí de inmediato. En cambio, vi como mi publicación anónima subía más y más en línea. La gente estaba haciendo dúos en vídeos, reaccionando, diseccionando cada detalle. Imagínate vender el auto de tus hijos y luego llamarlos dramáticos por estar molestos. Un creador dijo, esto no es familia. Esto es un atraco. A la mañana siguiente, me desperté en la cabaña con una cadena de mensajes nuevos de mi mamá. Esta vez, había capturas de pantalla adjuntas de mi historia. Alguien había reconocido la situación y se la había enviado. ¿Tú escribiste esto?, exigió. ¿Estás tratando de humillarnos frente a todo el mundo? Una parte de mí se sintió culpable. La otra parte recordó sus palabras exactas en la cocina, firma como su aval o busca otro lugar donde quedarte. Si les queda el saco, pónganselo, respondí. Mientras estaba sentada en el borde de la cama, teléfono en mano, corazón latiendo con esa mezcla de pavor y adrenalina, Gaby levantó la vista de hacer café. Bueno, preguntó, ¿ya están perdiendo la cabeza? Oh, sí, dije, exhalando. Están perdiendo la cabeza. No lo sabía entonces, pero la combinación de la investigación bancaria y la publicación viral estaba a punto de costarle a mis padres algo más grande que el dinero.
La preciosa imagen de mi papá estaba en juego ahora, y él preferiría sacrificarme completamente antes que admitir ante alguien lo que había hecho. Las montañas eran absurdamente hermosas. El tipo de lugar que ves en las publicaciones de viaje de sanación de la gente, pinos altos, un cielo tan claro que casi dolía mirarlo. Aire lo suficientemente afilado para cortar la ansiedad por un rato. De todos modos, Gaby y yo pasamos horas caminando, bromeando, dejando que el viento frío nos pusiera algo de color en la cara. Pero incluso con toda esa paz a mi alrededor, mi teléfono se sentía como un peso en mi bolsillo. Cada vez que lo revisaba, las cosas habían escalado. Mi publicación anónima había explotado aún más. Algunas cuentas locales, del tipo que amaban los chismes del pueblo, habían comenzado a conectar puntos. ¿No es esto sobre esa familia con la hija tecnológica y la hermana fiestera?, preguntó un comentario. Otros intervinieron con historias medio recordadas sobre el drama pasado de mi hermana y el temperamento de mi papá en las reuniones de la junta escolar. Mientras tanto, el banco avanzó. Solicitaron declaraciones oficiales. Programaron llamadas. Pidieron documentos. Les envié todo lo que tenía. Capturas de pantalla, marcas de tiempo, el mensaje de texto de mi mamá admitiendo lo que habían hecho. Sabía que mis padres estaban recibiendo las mismas llamadas, escuchando las mismas voces frías y profesionales preguntando, ¿tuvo el consentimiento explícito de su hija para mover estos fondos? Si estuvieras en mis zapatos, si reportar a tus propios padres pudiera significar consecuencias penales o al menos serias sanciones financieras, ¿te echarías atrás en el último segundo? ¿O finalmente dejarías que las consecuencias cayeran donde pertenecían? En nuestra segunda noche, Gaby y yo nos sentamos junto a una pequeña fogata detrás de la cabaña, envueltas en mantas. ¿Qué quieres que pase cuando regreses?, me preguntó en voz baja. No lo que crees que debería pasar, lo que realmente quieres. Miré las llamas. Quiero que entiendan que no voy a volver para ser su plan de respaldo. Quiero que sientan lo que es cuando dejo de amortiguar cada mala decisión. Y quiero mi dinero de vuelta. O al menos que dejen de tratarlo como si fuera suyo. Entonces quieres consecuencias, no destrucción, dijo ella. Hay una diferencia. Sonaba simple cuando ella lo decía, pero la línea entre esas dos cosas se sentía delgada como una navaja cuando era tu propia familia al otro lado. Pensé en mi hermana perdiendo el departamento, en mis padres luchando por explicar a sus amigos por qué su Navidad perfecta se había convertido en una pesadilla bancaria y un festival de chismes local. Esa noche, sola en el pequeño dormitorio de la cabaña, abrí mi aplicación de notas y escribí algo que no me había permitido escribir antes. Una lista de no negociables. Si quieren que la investigación se suavice, pagan cada centavo que tomaron, por escrito, con un plan y fechas límite. No más firmar nada para ellos. Ni préstamos, ni tarjetas temporales, nada. Si hablan de mí en línea, me defenderé en línea. Si eligen la comodidad de mi hermana sobre mi seguridad de nuevo, me voy para siempre. Miré la lista y agregué una pregunta más solo para mí. ¿Quieres ser la hija que siempre perdona o la mujer que finalmente deja de ser usada? A la mañana siguiente, mientras bajábamos de la montaña, mi teléfono sonó. Era mi papá. Dejé que se fuera al buzón de voz. Cuando apareció la notificación, la escuché con los altavoces del auto apagados, el oído pegado al teléfono. Su voz era tensa, más enojada de lo que había escuchado en años. Mariana, esto ha ido demasiado lejos. Estás avergonzando a esta familia. El banco está hablando de fraude. La gente está murmurando. Baja lo que sea que publicaste. Llama al banco y diles que todo fue un malentendido. Lo resolveremos internamente. Si sigues presionando esto, no te molestes en volver aquí en absoluto. La amenaza debería haber dolido. En cambio, aclaró algo. Miré por la ventana del auto a los árboles pasando borrosos y pensé, no le importa que me haya lastimado. Le importa que la gente pueda enterarse. Gaby me miró de reojo. ¿Qué dijo? Me dijo que lo arreglara, respondí, o que nunca volviera. Le di la vuelta al teléfono en mi mano, sintiendo el peso de la elección que acababa de lanzarme como un arma. Para cuando llegamos al borde de la ciudad, sabía exactamente lo que iba a hacer. No iba a elegir entre mi dignidad y un lugar en su mesa. Si me querían en su casa, iban a cumplir mis términos.
Y si se negaban, bueno, estaban a punto de descubrir lo que realmente significaba cuando me alejaba para siempre. Subir los escalones delanteros de la casa de mis padres se sintió como subir a un escenario en el que había actuado toda mi vida. Solo que esta vez, no estaba interpretando el papel que habían escrito para mí. Las decoraciones navideñas todavía estaban puestas, pero ahora se veían cansadas, como si la casa misma hubiera estado conteniendo la respiración desde que me fui. Cuando abrí la puerta, el olor familiar a pino y canela salió a recibirme. Pero ya no me consolaba. Solo me recordaba cuánto esfuerzo habían puesto en hacer que todo se viera perfecto mientras todo debajo se pudría. Estaban todos en la sala de estar, tal como la última vez que entré y los encontré riendo. Excepto que esta vez, nadie se reía. Mi mamá apretaba un pañuelo. La mandíbula de mi papá estaba tan tensa que podía verla desde la entrada, y los ojos de mi hermana estaban rojos de llorar o de rabia, o de ambas cosas. «Viniste», dijo mi mamá, levantándose rápidamente. «Gracias a Dios podemos hablar de esto con calma ahora». Mi papá no se molestó en levantarse. «Siéntate», ordenó, como si yo fuera todavía una niña que había olvidado hacer su tarea. Me quedé de pie. No dije, «hablaremos así». Mi hermana resopló. «Has puesto a todos en nuestra contra», espetó. «¿Sabes lo que es tener gente enviándome tu estúpida publicación y preguntando si soy la hermana parásito malcriada? Mis amigos me mandan DMS como si fuera una villana de telenovela». La miré lentamente. «¿Y qué les dices?», pregunté. ¿Que tu auto desapareció mágicamente? ¿Que tu departamento se retrasó por un pequeño malentendido? Ella se sonrojó. Les digo que mi hermana está exagerando y tratando de arruinar mi vida por dinero. Ahí está de nuevo, dije suavemente. ¿Por dinero? Mi papá intervino. No estamos aquí para repasar cada detalle. El banco amenaza con escalar esto. Están hablando de cargos por fraude. ¿Quieres que tus padres tengan antecedentes penales porque no pudiste manejar un simple compromiso? ¿Un simple compromiso?, repetí. Cambiaron mi contraseña bancaria, vaciaron mis ahorros, vendieron mi auto sin consentimiento e intentaron forzarme a una obligación legal que podría destruir mi crédito si su proyecto salía mal. Eso no es un compromiso. Eso es robo con pasos extra. Se levantó entonces, amenazante, como si pensara que aún podía intimidarme. Cuida tu tono. No, dije de nuevo. Tú cuida tus acciones. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que te das cuenta de que ya no le tienes miedo a la persona que solía dominarte? ¿Donde su ira simplemente suena pequeña? Ese fue este momento para mí. Saqué un sobredoblado de mi bolso y lo puse en la mesa de centro. Esto es del banco, dije. Han completado su investigación preliminar. Las transferencias de mis ahorros no fueron autorizadas. Las están revirtiendo. La parte del aval del préstamo. Anulada completamente. El departamento se fue. El depósito está siendo disputado directamente con el propietario y si quiere recuperar su dinero, puede arreglárselas con la persona que firmó, no conmigo. Mi hermana se abalanzó sobre el sobre, con los ojos muy abiertos. No puedes hacer esto, gritó, con la voz quebrándose. Ya le dije a todos que me mudaba. Compré muebles. Usaste mi futuro para decorar tu nueva vida, la interrumpí. Tú hiciste eso, no yo. Ella temblaba, apuntándome con un dedo como si fuera una maldición. Estás celosa. Siempre has estado celosa. Tú sacabas las calificaciones, el trabajo, el auto. Esto finalmente era algo que era mío, y no pudiste soportarlo. Si fuera tuyo, dije en voz baja, no habrías necesitado mi nombre, mi dinero y mi silencio. La voz de mi mamá rompió a través de los gritos, cruda y ronca. Mariana, por favor. Te pagaremos. Haremos lo que quieras. Solo dile al banco que pare. La gente está hablando. Los clientes de tu padre están haciendo preguntas. Esa publicación que escribiste, los vídeos que la gente está haciendo. Nos están arruinando. Esa publicación decía la verdad, respondí. No mencioné sus nombres. No publiqué sus caras. Si la gente conectó los puntos, es porque la historia encaja demasiado bien. Mi papá golpeó la mesa con el puño.
Nos debes respeto, rugió. Lo miré a los ojos. El respeto se gana. Gastaron todos mis ahorros y vendieron mi auto a mis espaldas, luego amenazaron con echarme si no firmaba. Eso es lo que se ganaron. El silencio cayó pesado sobre la habitación. Podían discutir con mis sentimientos todo lo que quisieran. Pero no podían discutir con las transferencias revertidas, el aval cancelado o el departamento congelado. Esos eran hechos. Tomé aire y saqué un papel más. Mi lista de no negociables, reescrita cuidadosamente. Esto es lo que pasa a continuación, dije. Si quieren cualquier tipo de relación conmigo, estas son mis condiciones. Mi mamá asintió frenéticamente. Cualquier cosa, dijo. Solo dilo. 1, dije. Dejan de tocar mis finanzas. Nada de préstamos, nada de transferencias temporales. Nada de, te pagamos el próximo mes. No soy su red de seguridad nunca más. 2. Si hablan de mí en línea o tuercen esta historia para hacerse las víctimas, seguiré defendiéndome con recibos. 3. Si alguna vez intentan ponerme en un documento legal de nuevo sin mi consentimiento completo, informado y por escrito, no solo llamaré al banco. Llamaré a un abogado. Y 4. Terminé, con la voz firme. Si eligen su comodidad sobre mi seguridad una vez más, me voy. Sin pasos intermedios, sin segundas oportunidades, sin más mañanas de Navidad. Mi mamá sollozó, asintiendo. Mi papá me fulminó con la mirada, pero incluso él sabía que la marea había cambiado. El banco, el dinero, la humillación pública. Nada de eso podía deshacerse gritándome en la sala de estar. Mi hermana se hundió de nuevo en el sofá, mirando el sobre como si fuera una serpiente. Así que eso es todo, murmuró. Arruinaste mi departamento. Arruinaste mis planes. ¿Feliz ahora? La miré por última vez. No, dije honestamente. No me alegra que estés sufriendo. Solo terminé de ser la única que sale lastimada para que todos los demás puedan estar cómodos. Recogí mi bolso y me volví hacia la puerta. Mi mamá me llamó por mi nombre, con la voz quebrada. ¿Volverás para la cena? ¿Para algo? Me detuve en la entrada. Tal vez, dije. Si empiezan a tratarme como a una persona, no como a una línea de crédito. Si empiezan a decirle a la gente la verdad sobre lo que pasó en lugar de pintarme como la hija desagradecida que los abandonó por dinero. ¿Es esta tu venganza?, se burló mi papá, hacernos arrastrar. Pensé en la cuenta de ahorros vacía, el auto vendido, las amenazas, la publicación en línea, los reportes bancarios, la mirada en la cara de mi hermana cuando se dio cuenta de que su departamento se había ido. Mi venganza, dije, fue finalmente elegirme a mí misma. El resto son solo consecuencias. Salí al aire frío, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Las decoraciones en el porche se mecían con el viento, todavía tratando de vender la imagen de una Navidad perfecta.